Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Historia. En esta ocasión continuamos viendo los aspectos que impactaron a la colonia en América. En esta ocasión vamos a ver lo que es el arte en la colonia. Nosotros podemos observar mucho el arte de la colonia cuando nosotros visitamos el centro histórico, debido a que es uno de los lugares más representativos y cuenta con las obras de arte que fueron realizadas durante la colonia. Pero cada iglesia o cada monumento que ustedes pueden observar tiene un tipo de arte. Y ya vamos a ver lo que se refiere a lo que es el arte colonial. En el término de arte colonial alude a las producciones artísticas que se desarrollaron en América durante la colonia. Esto se da como el resultado del mestizaje cultural. Por lo tanto, el arte colonial incluyó la apropiación americana de estilos artísticos traídos desde Europa. También la apropiación, lejos de ser una copia, implicó en transformación de estilos y añadirles elementos y estéticas americanas que son más visibles en la arquitectura de las iglesias construidas en la época, así como también encontramos la escultura, la pintura con motivos religiosos. El barroco y el mudéjar fueron dos de los estilos principales traídos de Europa. Los temas principales del arte colonial fueron los personajes y escenas bíblicas, debido a que estas imágenes cumplían con una función didáctica de enseñanza de la religión católica. Ello se evidencia en la práctica de colocar imágenes religiosas en sitios de adoración precolombina. Como les había mencionado, tenemos dos tipos de arte y en esta ocasión vamos a enfocarnos en el arte barroco. El arte barroco es un estilo artístico que se desarrolló en el siglo XVII en Europa y América. Se caracterizó por el exceso de adornos, la simetría en los detalles, la repetición de las secuencias. Las técnicas más utilizadas fueron el tallado, el revestimiento de oro. El barroco además se caracteriza por la tendencia a llenar espacios con adornos. Esto facilitó la inclusión de símbolos y elementos americanos como las plantas, los animales, símbolos astronómicos precolombinos e incluso rostro de personas indígenas en las recubiertas de las fachadas, techos de las iglesias que construían en esa época. Otra característica propia del barroco americano fue el uso excesivo del revestimiento de oro en altares, retablos, techos y cúpulas. Como ustedes pueden observar en la imagen, nosotros lo que vemos es un arte barroco. Recuerden que el arte barroco es el arte de no dejar ningún espacio vacío, sino todo sobreponer de detalles, tener más simetría en los detalles, tener un excesivo adorno. Ustedes pueden ver las iglesias, pueden ver que solo en las columnas tienen como un detalle. Sin embargo, en los otros lados no hay un espacio en blanco o un espacio vacío. Todo se sobreponía. Ese es el arte barroco. Y la mayoría de las iglesias que se encuentran en el centro de Quito se caracterizan por tener este estilo de iglesias. Sin embargo, nosotros al momento de comparar con la iglesia que es la San Francisco, hacemos una comparación con otras iglesias, nos damos cuenta que sí existe una diferencia muy notable. Ahora vamos a hablar sobre la iglesia de San Lorenzo, que es muy importante debido a que ella es la encargada de entender este arte. Esta está ubicada en Bolivia. Inició su construcción en el año de 1548. Sin embargo, en una nevada la destruyó y su remodelación concluyó en el siglo XVIII. La fachada de esta iglesia fue uno de los principales aspectos de la remodelación. En ella es, como pueden ver, un estilo barroco y fue tallada en piedra laboriosamente por artistas indígenas. Entre ellos, el nombre que más resalta es del indio Cóndori.
a quien se le atribuye las sirenas que adornan en la parte superior de la fachada, así como los rostros indígenas con expresión de tristeza que aparecen en la columna. Entre los elementos latinoamericanos que los artistas indígenas añadieron a la fachada de la iglesia está la decoración vegetal, que se encuentra en las columnas, pues recrea plantas propias de la geografía boliviana. Además, en su parte superior, la fachada es un arco central. Hay un sol inca iluminando a la sirena que entona el charango. Otra de las iglesias que nosotros tenemos aquí en Quito es la Compañía de Jesús. La construcción de la Compañía de Jesús inició en el año de 1605 y tardó 160 años. Se utilizaron materiales como piedra volcánica, la madera, el ladrillo y el yeso. La iglesia consta de 3 naves separadas entre sí por arcos de medio punto. Los altares tienen columnas en forma espiral. Todas las paredes y columnas y retablos presentan decoraciones recubiertas con pan de oro. La construcción de la cúpula en forma de media naranja parece sostenida por otros 4 modos de la forma del círculo dentro de un cuadro. Fue una innovación de la iglesia de Quiteña para la iglesia. La fachada de piedra está decorada simétricamente. Tiene ornamentaciones vegetales talladas en las columnas que marcan la entrada, y en ellas se encuentran pinturas pertenecientes a la escuela quiteña, y es uno de los mayores exponentes del barroco en nuestro país, que también es combinada con los estilos de Mudéjar, el neoclásico, debido a su largo periodo de construcción. Ahora vamos a ver cuál es el Mudéjar. El estilo Mudéjar tiene influencia árabe, debido al dominio que tuvo este pueblo en la península ibérica y posterior pertenencia en ciertos grupos que hicieron el cristianismo. Se desarrolló en España durante los siglos XVII y XVI y fue aplicado en la arquitectura americana. El estilo se caracteriza por el uso decorativo de patrones geométricos para revestir fachadas, techumbres y paredes. El Mudéjar utilizó yeso, madera y ladrillo. En América, este estilo se combinó con el barroco y contribuyó a decorar paredes, arcos, bóvedas, techos de iglesia. En la actual Colombia, los artesonados Mudéjar se convirtieron en una técnica favorita para revestir las techumbres de las iglesias. En Cartagena de Indias, esta técnica se utilizó incluso en el siglo XVIII. En Ecuador, el Mudéjar fue un estilo muy utilizado para revestir las cúpulas y paredes, el revestimiento general, que trataba la madera y podía o no ser cubierto con pan de oro. También era posible pintar el revestimiento de un color distinto al de la pared o al techo para crear contrastes. En la iglesia de San Francisco de Quito es uno que muestra mejor este estilo. Ahora nos vamos a referir a algo muy importante sobre lo que es la escuela quiteña. La historia de la escuela quiteña inicia en el año de 1536, con la fundación de la Escuela del Artista San Andrés a cargo del fray Francisco Jodoco Rique. La Escuela de San Andrés fue el primer centro dedicado a la enseñanza y a la pintura, escultura, carpintería, tallado en madera, albañilería América del Sur. Los artesanos egresados de este centro estudiaron formación de talleres y tuvieron discípulos que aprendieron estos oficios formando asociaciones gremiales. Para finales del siglo XVII, la destreza de los artesanos hizo que los trabajos realizados en la Real Audiencia de Quito tuvieran un prestigio internacional y se distinguieran de otros centros de producción artística. Fue grande en ese entonces
que se denominó la Escuela de Quito, el conjunto de artesanos, talleres, obras pertenecientes a este territorio, Quito, Cuenca, Riobamba, Loja, Popayán, fueron las ciudades de la Real Audiencia cuyos trabajos se destacaron dentro y fuera del continente americano. Las esculturas, pinturas y retablos elaborados por la escuela quiteña se exportaron a lo que son Chile, Panamá, Italia, España, entre otros países. Podría decirse que los motivos religiosos tuvieron era la explosión del arte quiteño a mediados del siglo XVIII. En esta etapa destacaban escenas bíblicas, imágenes de santos, representación de la Virgen María, ángeles, guerreros e imágenes que aluden al Apocalipsis. Continuamos con el último aspecto que vamos a ver, que es el sincretismo. El sincretismo puede definirse como la unión de elementos de diverso origen cultural en una práctica o producción que puede ser artística, festiva o religiosa. La unión de estos elementos refleja un proceso de aculturación y resistencia. Esto significa que de manera forzada o no se asumen elementos de otra cultura para mantener símbolos, significaciones y prácticas de la cultura original. Ejemplo de ello son las actividades andinas que se encargaron de los significados religiosos durante la colonia. Las fiestas de San Pedro, San Pablo, San Juan en pueblos de cercanía ecuatoriana de Cayambe, Tabacundo, Calderón, fueron impuestas para sustituir a las fiestas del Inti Raymi, bien que se dio un sentido de organización. Actualmente Otavalo y Cotacachi han resucitado el significado del original de la fiesta. En el arte colonial, el sincretismo es evidente en la pintura, en la decoración arquitectónica de las iglesias. Es común, por ejemplo, que se incluya rasgos indígenas o ángeles, elementos de la naturaleza andina o en escenas públicas, como es el nacimiento de Jesús. También se añaden decoraciones a la vestimenta indígena en los mantos de los indígenas de lo que son las vírgenes y los santos. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.